Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase de emergencias tiroideas. Vamos a abordar dos temas principales que son el coma mixedematoso y la tormenta tiroidea. En general, estas dos entidades representan respectivamente los extremos de la disfunción tiroidea. Si no se detectan y se diagnostican oportunamente, estas condiciones están asociadas con una alta mortalidad. Estos dos padecimientos requieren un alto índice de sospecha y se debe iniciar el tratamiento incluso antes de confirmar el diagnóstico. Esto es por su alta mortalidad. Y bueno, en general estos padecimientos ocurren en pacientes que tienen hipo e hipertiroidismo ya conocido y ambos son precipitados por alguna condición superpuesta o una enfermedad no tiroidea subyacente, por lo que es importante identificar el evento precipitante. Vamos a empezar hablando con el coma mixedematoso. Este pues se representa una forma de hipotiroidismo descompensado que es detonado por algún factor externo o no tiroideo, que en general tiene un compromiso a nivel sistémico de extrema gravedad, ¿no? Entonces se considera como una emergencia cuya evolución depende de la sospecha del clínico y el inicio rápido del tratamiento. En general, bueno, ya sabemos que el hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres eh, y en general en la población representa un 5 al 10% de la misma. Tiene una relación mujer-hombre de 8 a 1 y bueno, en general podemos decir que es una mujer de edad avanzada la que presenta este padecimiento. El coma mixedematoso es una condición muy poco frecuente. Tiene una incidencia de 0.2 millones al año, ¿no? O sea, 0.2 de cada millón en un año. Pero está asociado con una alta mortalidad del 20 al 60%. Es por eso que es importante conocer esta patología, ya que depende de la sospecha clínica y el tratamiento oportuno para que al paciente le vaya mucho mejor. En general, pues ya sabemos, ¿no? Es secundario a un hipotiroidismo primario. Cualquier causa de hipotiroidismo primario, hipotiroidismo o un hipertiroidismo que haya sido tratado con con yodo, cirugía tiroidea, o sea, tiroidectomía o algún fármaco, ¿no? Uso crónico de amiodarona, litio, etcétera. O también en muy poca proporción, del 5 al 15% de los casos, es secundario a un hipotiroidismo central, ya sea hipotalámico o hipofisiario. Entonces, rápidamente, haciendo un repaso, un recordatorio de la fisiología normal de la tiroides, bueno, la función tiroidea generalmente se mantiene por un mecanismo de retroalimentación negativa entre el hipotálamo y la hipófisis y la glándula tiroidea. La síntesis en general de las hormonas tiroideas se requiere del transporte del yodo dentro de la célula folicular tiroidea por un ciportador, ¿no?, de sodio-yodo. Este yodo, una vez dentro, es oxidado y organificado por la enzima peroxidasa tiroidea. La síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas obviamente depende directamente de la secreción de la TSH. Generalmente el 10 al 20% de las T3 circulantes provienen de una secreción directa de la glándula tiroides, mientras que el 80 al 90% se produce por una conversión periférica de T4 a T3. Generalmente a nivel periférico, esta T4 a T3 es convertida a la T3, pues, por una enzima llamada 5' de iotinasa. ¿Sale? Entonces estas enzimas son las que convierten o transforman el T4 a T3, que es la forma pues más activa. En general, más del 99% de las hormonas tiroideas se encuentran unidas a alguna proteína, ya sea la globulina ligadora de hormona tiroidea, transtiretina o albúmina. En general, pues esta unión representa un almacenamiento circulante de las hormonas tiroideas. Mientras que, bueno, el 1% son realmente las hormonas que se encuentran disponibles para su uso en los tejidos periféricos. Entonces aquí está, ¿no? Básicamente, a grosso modo, tenemos como que
la afección, si se dan cuenta, es multisistémico, ¿no? A nivel hepático aumenta la síntesis de colesterol, aumenta la reabsorción de colesterol del plasma, la conversión de colesterol a ácidos biliares, la oxidación de ácidos grasos y síntesis de ácidos grasos, la gluconeogénesis, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la movilización de ácidos grasos, la frecuencia cardíaca, disminuye la producción de TSH y aumenta la secreción de hormona de crecimiento. Tiene que ver igual con el catabolismo de las proteínas, su uso de la glucosa y la oxidación grasa a nivel muscular, ¿no? Y a nivel óseo, pues aumenta el crecimiento óseo y la resorción ósea. Esto es importante que lo sepamos, ya que entre las dos patologías que vamos a ver, en cada uno de estos sistemas es donde vamos a observar alguna manifestación. En general, la fisiopatología del coma mixedematoso es, como ya lo vimos, multisistémico. Entonces tenemos un paciente que tiene hipotiroidismo, ya conocido o no conocido, pero que es importante, ¿no? Aquí tenemos el factor precipitante, aquel que va a detonar o exacerbar este hipotiroidismo. Hay una disminución de los niveles de hormonas tiroideas y de acuerdo al organismo, al sistema en el que estemos enfocados, pues vamos a ver alguna alteración, ¿no? Si es el sistema nervioso central, vemos que hay disminución de la termogénesis, hay hipotermia y alteración del estado mental que puede llegar al coma, ¿no? Es progresivo. A nivel respiratorio hay una disminución en la sensibilidad a la hipercamia y la hipoxemia que ocasiona finalmente insuficiencia respiratoria y perpetúa el daño cerebral por hipoxia. A nivel cardiovascular hay un inotropismo disminuido, hay bradicardia, por lo tanto hay disminución del gasto cardíaco. También porque hay una disminución del volumen sanguíneo, sistólico y disminución del gasto cardíaco. Hay una vasoconstricción relativa y generalmente pues va a causar al final hipotensión y choque, ¿no? Generalmente cardiogénico. A nivel de líquidos hay aumento en la permeabilidad vascular, hay aumento en la retención de agua, edema y hiponatremia. En general, vamos a ver que la hiponatremia tiene varios mecanismos, ¿no? Entonces me parece importante que lo conozcamos. Parecería obvio, pero bueno, generalmente hay varios, ¿no? Entonces, el primero es que puede existir una insuficiencia adrenal primaria coexistente con el hipotiroidismo, ¿no? En un contexto de un paciente que tiene que sea el hipotiroidismo de origen autoinmune, o que sea secundaria, ¿no? Una insuficiencia adrenal secundaria, a lo mejor un paciente que tiene, no sé, un adenoma hipoficiario, no sé. Entonces, en general, pues esto va a incrementar los niveles de ADH como mecanismo compensatorio, aumenta la retención de agua y por una falsa hiponatremia o una hiponatremia, digámoslo, dilucional, podría ser un mecanismo para la generación de hiponatremia. Estos aumentos o este incremento de ADH pues aumenta la retención de sodio, disminuye también la disminución del gasto cardíaco propio del efecto del hipotiroidismo, también como mecanismo compensador aumenta la secreción de vasopresina. Generalmente puede haber hipovolemia también, que pues es igual relativa. Hay una disminución también como tal de la tasa de filtrado glomerular que aumenta la acumulación de líquido, digámoslo así, y disminuye, ¿no? la capacidad del riñón de eliminar agua. Y bueno, ya en general todo esto podrían ser algunos mecanismos para la generación de hiponatremia en el hipotiroidismo, en general exacerbado en un coma mixedematoso. Bueno, aquí es muy importante, es como de las piedra angular, ¿no? Del diagnóstico probablemente, identificar apropiadamente cuál es el evento precipitante del coma mixedematoso, ¿no? Generalmente se reporta que las estaciones de invierno son más frecuente que se presente el frío, tiene algo que ver ahí. También pueden ser pacientes que estén hospitalizados por alguna otra condición y que tengan enfermedad tiroidea y en ese momento pues el estrés físico que genera alguna otra enfermedad pues puede condicionar la descompensación o el empeoramiento del hipotiroidismo. Pacientes con insuficiencia cardíaca
es muy importante que también la suspensión del tratamiento del hipotiroidismo, es muy importante preguntar, ¿no? ¿Qué tratamiento toma? Si lo toma adecuadamente o si lo dejó por algún motivo o razón, ¿no? Y es todavía más importante la búsqueda de alguna infección. En algunas series que se han reportado, hasta más de la mitad de los pacientes presentan infección. Entonces es importante, los factores que se conocen que precipitan el coma mixedematoso pues son hipotermia, alguna alteración metabólica, hipoglucemia, hiponatremia, acidosis, hipercalcemia. Las infecciones súper importantes, algún accidente cerebrovascular, no es raro que lleguen con un EBC y se descompense su hipotiroidismo. Uso de algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, amiodarona, betabloqueadores, litio, pues ya la suspensión de la terapia con levotiroxina, por ejemplo, quemaduras, traumas, sangrado gastrointestinal también es importante y algún compromiso respiratorio. Generalmente, pues, ¿cómo vamos a encontrar el cuadro clínico? Básicamente solamente es recordar, estos son los síntomas y signos básicos del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, pues creo yo que ya todos nos lo sabemos: fatiga, ganancia de peso, intolerancia al frío, voz ronca, piel seca, constipación, dificultad para la concentración, mialgias, artralgias, parestesias, depresión, déficit de memoria. Pueden cursar con bocio, edema que no deja fobia, esto es muy importante, uñas quebradizas, macroglosia, psicosis, pueden cursar con incluso derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis, ¿no? Y acá en negrita les ponen como los más graves, o sea, hipotermia, hipotensión, hipoglucemia y alteración del estado mental. Son como los datos más característicos de hipotiroidismo, ¿no? Severo generalmente, ¿no? Paciente hipotérmico, hipotenso, con hipoglucemia y con alteración del estado de alerta. Estos son los datos que nos deben hacer pensar o sospechar en un paciente con esta presentación, ¿no? Y recordar finalmente que es una descompensación multisistémica, por lo tanto, vamos a tener afecciones en todos los niveles, ¿no? Entonces, el mixedema. Generalmente se le llama mixedema pues a la alteración en la piel, ¿no? O el edema que no deja fobia a la presión. Esta puede ser prioritario, acral, y bueno, es responsable de la fascia abotagada característica que ya todos conocemos, ¿no? Y bueno, cabello escaso, seco, quebradizo, alopecia, y esta cosa que se llama signo de la reina Ana, o madarosis supraciliar, que es la pérdida de la cola de las cejas, ¿no? Se reporta. Macroglosia, piel fría, pálida amarillenta, por la anemia o la hipercarotinemia, eso, piel seca, áspera y rugosa, bueno, en general, ¿no? A nivel neurológico, estos pacientes tienen deterioro del estado de alerta, ¿no? Desde que están somnolientos, pueden incluso llegar al coma. Hay disfunción cognitiva, pérdida de la memoria, lenguaje poco fluente, depresión, incluso pueden llegar a la psicosis, se llama demencia mixedematosa. También hasta un 25% se pueden presentar con convulsiones focales o generalizadas. Pueden estar relacionadas al propio hipotiroidismo o algún trastorno electrolítico, ¿no? O metabólico. Puede ser secundaria a la hiponatremia, hipoglucemia o por la hipoxia. Hipoxemia por el flujo sanguíneo cerebral disminuido. A nivel cardiovascular podemos encontrar algunos cambios electrocardiográficos que no son específicos o propios de esta patología, ¿no? Encontramos bradicardia, podemos encontrar prolongación del QT, derivaciones con bajo voltaje, la onda T aplanada, disminuida, invertida, taquicardia ventricular polimórfica al final, que sería una torsades de Pointes, o en casos de hipotermia muy severa encontramos estas ondas J o ondas de Osborn características que se ven acá, que es una deflexión extra del QRS, ¿no? Encontramos igual a nivel hemodinámico disminución de la contractilidad, hay disminución del volumen sistólico y por lo tanto disminución del gasto cardíaco que pues conlleva a una hipotensión refractaria. Hay cardiomegalia, puede haber derrame pericárdico y considerar siempre el infarto agudo al miocardio como un factor desencadenante.
Generalmente la falla cardíaca franca es poco frecuente, pero sí hay que tomarlo en cuenta.